¿Cómo están todos? Muy buenas noches. L'albatros, souvent pour s'amuser. Hoy día, como vengo anunciando, vamos a realizar el homenaje por los 200 años del nacimiento del poeta Charles Baudelaire, ¿no? Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Lima, desde la plataforma Lenguaje Perú para todos ustedes, este homenaje que hacemos desde nuestras trincheras para celebrar al poeta francés Charles Baudelaire por sus 200 años. Es para mí un gusto volver a estar acá frente a ustedes y compartirles esta pasión por las palabras, por el lenguaje, y hoy más que nada para anunciar un nuevo programa y un homenaje al gran poeta francés. Vamos a repasar algo de su obra, vamos a leer su poesía, vamos a conversar sobre su poética, vamos a dialogar sobre el gran registro de ideas que tiene su arte, ¿no? No solo fue un poeta muy importante que hasta ahora celebramos y leemos, sino también fue pues un pensador, fue también por una parte algo filósofo, y además también realizó cuentos y una parte crítica, ¿no? Que también es muy importante también conocer. Entonces, estamos frente a una figura que ya a sus 200 años, en este bicentenario, es muy leído en todo el mundo, celebrado. Me asombra, por ejemplo, antes de hablar con ustedes, veía por las noticias que hace unos años una carta de suicidio que tenía Charles Baudelaire, que él escribió, la estaban vendiendo a no sé cuántos euros, ¿no? Es paradójico porque este personaje, Baudelaire, va a tener una vida llena de arrebatos, llena de problemas económicos y llena de mucho arte, ¿no? Entonces, quiero empezar primero por contarles un poco de su vida y luego hablaremos un poco de su arte. Estamos frente, pues, a una de las cabezas de la poesía francesa. Si ustedes leen la poesía francesa, si ustedes se sumergen en ese universo, van a encontrar un registro muy alto de diferentes ebriedades, diferentes tonos mentales, diferentes furores. Entre Baudelaire, antes de él, como coetáneos, se encontraban los parnasianos, que eran poetas que realizaban un tipo de arte como por ejemplo Teófilo Gautier, ¿no? Un tipo de arte purista, guiado por el sonido, guiado por una forma recia. Pero también encontramos la figura de Víctor Hugo, que era una figura que era importante a nivel también en cuanto a novela, en cuanto a participación política y social, y aparece en ese laxo de movimientos, en ese laxo tan complicado que es el laxo post-revolución francesa, es decir, la época en la cual empieza esta etapa que aún vivimos, que es la modernidad, ¿no? Lo anterior a este poeta, a Charles Baudelaire, es la época romántica, una época de exaltación yoísta, una época idealista, una época de poesía que reflejaba de alguna forma lo puro e ideal de la vida, ¿no? El romántico vivía de alguna forma afectado por un deseo pasadista, un deseo de salir de su presente, porque ya romántico también, como también Baudelaire, que ya es un simbolista, van a ser los primeros artistas que van a reconocerse. El romántico, por ejemplo, escapaba de la ciudad, necesitaba ver los paisajes, porque ya las ciudades cambiaban de forma, y las ciudades que habían sido pues parte de un tipo de vida con los reinados, empezaban a modernizarse. Y eso llevaba pues a que mucha gente empezara a tener una vida mucho más automatizada, ¿no? Empieza la época de los trabajos, los horarios, la época de la explotación tremenda de los hombres contra los hombres, y eso en los artistas, que son las personas que mantienen de alguna forma el lado expresivo, el lado de la sensibilidad que de alguna forma atraviesa pues el propio ser humano, ¿no? El propio ser del hombre, del humano, ellos lo expresan y de alguna forma al expresarlo dejan ese registro mental, sonoro, de lo que fue esa época, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, que hay ya antes de Baudelaire toda una época romántica, pero en Baudelaire vamos a encontrar
una diferencia de ese idealismo. Ya el poeta no va a ser solamente el autor que está cantando a lo ideal, sino también va a ser un personaje que se inmiscuye y se rodea, pues, y absorbe la modernidad, ¿no? Es decir, la ciudad, el caminar por la ciudad, la monotonía de la ciudad. Antes del coronavirus, antes de esta época, cualquiera recuerda, o incluso en esta época, imagínense ustedes el tráfico, las multitudes, eso que no existía antes de la modernidad. Entonces, este poeta va a insertarse dentro de ese registro. Es uno de los primeros que absorbe toda esa circunstancia, y por eso su literatura, su arte, su mirada, su propia lucidez con la cual él piensa su arte, que se encuentra diseminado en sus artículos sobre pintura, artículos sobre literatura, o simplemente en sus ideas o en sus ensayos, van a darnos a entender que él era una persona más ligada a esa etapa humana, ¿no? a la modernidad. Y eso va a llevar a que su arte sea un arte que converse, dialogue y tenga de alguna forma una suerte, pues, de encuentro con ese modo de ser, de estar, que aún compartimos, ¿no? Es curioso porque todavía, pienso, seguimos siendo de alguna forma contemporáneos a esos artistas. De alguna forma, leyendo a Baudelaire, encontramos mucho de lo que ahora vivimos. Me pongo a pensar en voz alta la crítica que hace este poeta en su poesía, esa necesidad de escapar de la propia rutina, del tiempo, ya que pues, cuando empieza la modernidad, empieza el hombre a ser de alguna forma también esclavizado, ¿no? Con horarios, con rutinas, que van a hacer que su vida sea cada vez más trágica. Entonces, este poeta, frente a ello, decide pues reencontrarse con el arte, ¿no? El ideal del arte y ese mandato que tiene, ese mandato que es la ebriedad, ¿no? Él invita a que nos embriaguemos, pero él no dice que solo lo hagamos pues con vino, que solo lo hagamos pues con alcohol, sino lo invita pues a elevar ese juicio, que justamente la modernidad no eleva, porque la modernidad más bien pone muros al pensamiento libre y a ese que tienen ciertas personas de expresarlo, ¿no? Entonces, en uno de sus poemas, por ejemplo, vamos a encontrar esa invitación, ¿no? Y nos dice lo siguiente. Vamos a encontrar por acá, por ejemplo, este poema que me parece uno de los más interesantes, ya que está dentro del libro más importante. Bueno, continuamos entonces. Les contaba que esta forma de vivir la modernidad lleva pues a muchos filósofos, lleva a muchos artistas, lleva a muchos pensadores a reflexionar sobre ese momento. Y en el caso de Baudelaire lo lleva pues a escribir diferentes tipos de poemas, diferentes tipos de ideas, donde va a razonar y va a criticar de una forma descarnada esta deshumanización humana, esta deshumanización del ser, ¿no? Del ser humano. Y esta deshumanización, pues, que hace que el hombre sea una máquina, sea un ser que pierda eso que Nietzsche llama Dios ha muerto, ¿no? Las ilusiones de una trascendencia metafísica, por una parte, y además también por otras partes, por ejemplo, simultáneo a Baudelaire, vamos a encontrar, por ejemplo, a Carlos Marx, vamos a encontrar, por ejemplo, al pensador Rousseau, vamos a encontrar a Kant, vamos a encontrar a Nietzsche, vamos a encontrar a varios autores que son críticos con su propia realidad y que van a dar una respuesta de una forma o una versión crítica sobre la propia modernidad, ¿no? Algunos van a decir que necesitamos una revolución, ¿no? Y van a surgir, rechazando esta forma de vida, van a surgir los anarquistas, van a surgir los socialistas, van a surgir los pensadores de esos tipos de ideologías. También surge en esa época Baudelaire, también surge su reflexión sobre la modernidad. Y, por ejemplo, este poema que se llama El Albatros, ¿no? El Albatros
es el, digamos, es el símbolo de este poeta. Para los que no saben, el albatros es un ave marina, es un ave que para el poeta representa eh, el símbolo del artista en la época moderna, ¿no? En la época moderna la gente pues no tiene tanto tiempo ya para reflexionar de manera introspectiva consigo misma, no tiene tiempo de repente para una reflexión diferente a la que te dan los medios de comunicación, a lo que te da la televisión, la propaganda, en fin. Frente a esto, Baudelaire se siente marginado, se siente rechazado, y él escribe una poesía que se llama El Albatros y que dice: se divierten a veces los rudos marineros cazando los albatros, grandes aves del mar que siguen a las naves, errantes compañeros, sobre el amargo abismo volando sin cesar, ¿no? Esta primera imagen presenta al ave y presenta a los marineros, ¿no? Que vendría a ser la sociedad, tal vez. Torpes y avergonzados, tendidos en el puente, los reyes, antes libres de la azul extensión, sus grandes alas blancas arrastran tristemente, como dos remos rotos sobre la embarcación. Aquel viajero alado, cuán triste y vacilante, él, antes tan hermoso, cuán grotesco y vulgar. Uno el pico le quema con su pipa humeante, otro imita arrastrándose su manera de andar, ¿no? Miren ustedes las imágenes que ponen, ¿no? Hay un marinero que con su pipa le quema el pico al ave, y otro imita, es decir, se mofa de esta ave, ¿no? El ave que simboliza al artista, ¿no? Que simboliza a la persona que no está, pues, de alguna forma tan atada a lo concreto, que está en una especie de elevación del pensamiento, que lo lleva, pues, a otro tipo de razonamientos y otro tipo de lógicas. Pero mucha gente que no comprende ello, que hace, como dice Baudelaire, se burla del albatros. Y luego dice lo siguiente: se asemeja el poeta a este rey de la altura, que reta el arco y vence las tormentas del mar, desterrado en la tierra, burlado en su amargura, sus alas de gigante le impiden caminar, ¿no? Sus alas de gigante le impiden caminar. Y es una forma muy, muy bella, me parece, y muy interesante de explicar el arte en esta época, ¿no? En esta época donde prácticamente el arte viene a ser la última rueda de una gran sociedad que está viviendo el consumismo, o que está viviendo simplemente los chismes, las noticias, ¿no? Y cómo Baudelaire pone al artista, pone al poeta en este caso, como una especie de ser que en la tierra, es decir, en lo cotidiano, en el día a día que se respira, tiene que cargar con sus alas, las arrastra sus alas, y eso le impide caminar, ¿no? Es una metáfora que habla justamente de lo que hace un rato, leyendo Kandinsky, que es también un pensador sobre la espiritualidad en el arte, él dice que lo difícil que es llevar el don de tener una mirada artística o una mirada profunda en una época que nos invita pues a la automatización, o de pronto a la vida de alguna forma más inmediata y sin nada de reflexión, sin nada de alguna forma pensamiento o libertad, ¿no? Entonces, el acto de crear para Baudelaire es un acto de escapar, de elevarse de lo cotidiano. Un momento, por favor. Y es pues una forma de enfrentarse a esa rutina desgastante, a ese día a día de los que habitan la modernidad, de los que habitan esa circunstancia que hace del hombre pues una materia muchas veces inerte, callada, muchas veces habitando pues el absurdo. Luego también vamos a encontrar en la poesía de Baudelaire una tendencia hacia la, bueno, ya lo dije, la elevación, pero también hacia el sentido del tiempo, ¿no? Baudelaire ya entiende que el ser humano se encuentra inmerso, se encuentra atrapado de alguna forma en un tiempo. No podemos escapar de ser un cuerpo que inevitablemente tiene un fin, termina. El cuerpo humano no es eterno, no es para siempre, y esa sensación
de finitud, ese sentir el cuerpo en Baudelaire lo lleva pues a una reflexión sobre el tiempo, ¿no? Y dice lo siguiente: reloj. Y dice: reloj, Dios espantable, siniestro y siempre en calma, que nos dice recuerda, con su implacable dedo, pronto como en un blanco, mientras tiemblas de miedo, los vibrantes dolores se clavarán en tu alma. Huirá hacia lontananza la dicha apetecida, lo mismo que huye una sílfide por el foro, y roerá a cada instante pedazos del tesoro de delicia fijada para toda tu vida. 3600 veces cada hora el segundo cuchichea, recuerda. Con el tono apagado de un insecto, el ahora dice: soy el pasado y he chupado tu vida con el hocico inmundo, ¿no? Esa forma de entender el tiempo, ¿no? Cómo el tiempo te recuerda que pasa inevitablemente. Más allá de lo que podamos hacer, podamos sentir, opinar, pensar o ser, el tiempo pasa, ¿no? Y luego dice: remember, so bien estoy, esto mismo, recuerda. Y esta parte me encanta porque es una forma de usar cuatro idiomas en un solo verso, ¿no? Dice remember, es decir, recuerda en inglés; so bien estoy, francés; esto memor, italiano; y recuerda, ¿no? Usa un multilenguaje. Y luego dice: habla todas las lenguas, mi paladar sonoro, ¿no? Habla todas las lenguas, mi paladar sonoro. Una forma muy interesante también de asomarse a esa grandilocuencia que posee un artista, ¿no? Y luego dice: son gangas los minutos, sácales todo el oro, antes de que se escapen y tu fuerza se pierda. El tiempo es un tahúr que gana y no se sacia. Sin trampas, gana siempre. Es la ley inmutable. La noche se avecina, recuerda, miserable. Tiene sed el abismo. La cléxida se vacía. Pronto vendrá la hora en que el azar cobarde, la virtud, esa esposa que es virgen todavía, y hasta el remordimiento, todo te dirá un día: muere, viejo aterrado, es demasiado tarde. Y vemos pues por una parte esa lucidez que se encuentra en la propia comprensión de la naturaleza humana, del tiempo, cómo el tiempo te malgasta, te desgasta, el tiempo roe de alguna forma la propia condición humana. Después otros pensadores, extrapolando estas ideas, van a decir, por ejemplo, pienso en Sartre, que dice: el hombre es una pasión inútil. Y curiosamente Sartre es también un gran conocedor, le dedica un libro a Charles Baudelaire donde estudia, analiza su propia personalidad y su arte, ¿no? Y él, de alguna forma, el pesimismo existencialista también bebe algo de esta primera reflexión que hace Baudelaire sobre el tiempo. Luego también me parece muy interesante, si nos ponemos también a pensar en qué es moderno este poeta, nos vamos a dar cuenta de que es moderno en sus temas, ¿no? Los temas de Baudelaire no son los temas pues románticos de la luna, de pronto de las estrellas, de las rosas, o de pronto de la bondad. Son temas, él recoge temas que observa. Y tiene un poema que le dedica a las viejecitas, ¿no? A esas señoras que a veces uno ve en la ciudad, que de pronto ya perdieron esa juventud. Y son personajes pues que muy pocos artistas reflejan en su poética. Es muy complicado pues que nos pongamos a observar esos tipos es decir, cómo podemos encontrar en esas observaciones un tipo de belleza. Eso es lo que nos aconseja también este poeta, nos invita, es un imperativo en su arte. Encontremos la belleza en lo que no es bello en mayúsculas, en lo que no es típicamente bello para la modernidad, ¿no? Para la modernidad será bello de repente la juventud, será bello de repente ciertos escenarios, el orden, de repente la mesura, y él encuentra una estética, es decir, problematiza, dialoga estéticamente, crea una suerte de antivalores en puntos como este, ¿no? Y les leo este poema que es Las viejecitas, que curiosamente se lo dedica al poeta y novelista Víctor Hugo, y dice: por los pliegues sinuosos de viejas capitales, donde todo es prodigio, incluso los horrores, me gusta espiar, siguiendo mis instintos fatales, a unos seres decrépitos, raros y encantadores.
Esos monstruos deformes fueron antes mujeres. Qué verso, ¿no? Esos monstruos deformes fueron antes mujeres. Laís o epónima, amémosles, rotos y contrahechos, son almas todavía, estos trágicos seres, bajo sus mandos fríos y sus trajes deshechos, avanzan, azotadas por las brisas odiosas, temblando con el ruido de ruedas y motores, apretando, lo mismo que reliquias y preciosas, sus saquitos bordados de filigramas y flores. Ese detalle, ¿no? Ese detalle, su saquito bordado de filigramas y flores. Observen cómo encuentra, pues, en lo nimio encuentra una belleza. Y luego dice, marionetas que trotan y en las frías mañanas se arrastran por las calles como bestias heridas, o danzan sin querer danzar como campanas que agitara un demonio sin compasión. Vencidas, tienen aún pupilas cortantes como un hacha, brillantes como el agua que entre el huelco reluce. Son los ojos divinos de la pobre muchacha que se asombra y que ríe con todo lo que luce. ¿No habéis visto que muchos ataúdes de ancianas son casi tan pequeños como el de una criatura? La muerte pone en estas dimensiones hermanas un símbolo macabro. Al mirar la figura de estas débiles sombras que en los atardeceres recorren el bullicio de París, sin ninguna ilusión, me parece que estos frágiles seres avanzan dulcemente hacia una nueva cuna, ¿no? Hacia una nueva cuna. Y cómo la muerte también es una especie de gran vientre. El primer vientre humano es el de nuestras madres, y el segundo, según este poeta, es la muerte, ¿no? Es otro vientre donde entramos y nos separamos de esta realidad y nos confundimos con la otra dimensión, ¿no? Y bueno, como ustedes pueden ver, Baudelaire tiene una estética que algunos críticos consideran grotesca, ¿no? ¿Por qué le cantas a las viejecitas si no le cantas a una mujer, ¿no? Que es una modelo? ¿Por qué buscar lo bello en lo que aparentemente no es bello, ¿no? Y ese es el gran legado de este poeta, que nos invita no a cantarle de pronto a otro tipo de idealismo, sino a cantarle a la ciudad. Y si se dieron cuenta, en los versos que le leí hay sonidos de la calle, hay sonidos del tranvía, el movimiento de la ciudad, la música de la ciudad que todos conocemos, ¿no? Que es una música que frecuentamos porque vivimos inmersos todavía en ella. Por acá tengo otro texto y que les voy a leer también, pero me detengo un momento y voy a contarles sobre su vida. Este es un poeta que Charles, de joven, queda pues huérfano. Su madre, que es muy joven, que le llevará unos 10 años aproximadamente, se vuelve a casar con un soldado que de pronto quiere que Charles sea también parte, pues, ¿no?, de la diplomacia, tenga una vida formal, trabaje y todo ello, ¿no?, de una manera más ordenada. Pero este poeta decide, pues, hacerse un escritor, decide, pues, enfrentarse a la realidad, decide dedicarse a la literatura, también mucho a los excesos, tenía muchos amigos, tenía una vida bohemia bastante excesiva, y de pronto él se va a distanciar de su familia y va a empezar a tener una vida dedicándose a escribir, va a publicar en diarios. Él empieza siendo no poeta, sino empieza escribiendo artículos sobre arte, ¿no? Artículos sobre arte. Y algo muy importante que no deben olvidar o no debemos olvidar es que Baudelaire nos invita a pensar que ya en la modernidad todo poeta debe ser también un crítico, ¿no? Dice, en la modernidad necesariamente tenemos que ser críticos, ¿no?, de la propia poesía. O sea, en Baudelaire la crítica, es decir, el pensamiento que de repente para un romántico diría, no, yo solamente escribo porque me inspiro y lo que se me ocurre lo pongo, ¿no? No, para Baudelaire dice, no, hay que estudiar el arte, hay que comprender, hay que tomarlo en serio. Y ese tomarlo en serio implica, pues, ser críticos con la propia cultura, ser rigurosos con la propia forma de pensar el arte. Entonces, por ejemplo, su libro, Las Flores del Mal, él lo va a demorar en publicar prácticamente más de 10 años. Y ese libro, cuando ya lo publica, va a ser todo una polémica, porque además de dedicarle poemas a prostitutas, a dedicarle poemas al vino, va a dedicar poemas incluso satánicos de alguna forma. Y van a ser poemas que se van a prohibir para esa época, ya que son escandalosos para esa época, junto a otro autor, ya que en esa época también se publicaba, junto a este libro, que son Las Flores del Mal, se publicaba también una obra que es Madame Bovary, ¿no? Y Madame Bovary, que es una obra de otro francés que se llama Gustave Flaubert, que es como una especie
de agua y aceite, ¿no? Mientras Baudelaire era el artista que vive el arte y que está viviendo la modernidad y que está escribiendo de manera apasionada, Flaubert era el artista que estaba encerrado perpetuamente con su arte y escribiendo, corrigiendo, escribiendo, corrigiendo. Era el artista que ya le había dicho a su madre que se quería dedicar a escribir y su madre había hecho gran esfuerzo para poder también darle una mano, y él, a pesar de que toda su familia eran abogados, se había dedicado a la literatura. Entonces, son dos polos opuestos. Sin embargo, Flaubert y Baudelaire van a ser simultáneamente denunciados, y un juez en esa época va a determinar si sus libros se publican, ¿no? En el caso de Madame Bovary, Gustave Flaubert, en su defensa, dice: señores, bueno, su libro, para que lo sepan, los que no saben qué es Madame Bovary, esta novela Madame Bovary trata sobre una mujer que desea ser mujer antes que madre, ¿no? Tiene su familia y tiene sus amantes, y a pesar de que está viviendo con un médico que es su esposo y que le da el dinero para que ella viva y le da la casa y todo, ella quiere tener una vida más idealista, una vida más de sueño, una vida más apasionada, que no sea rutinaria, como su esposo, que es un doctor, si quiere que sea, ¿no? Entonces esto va a provocar que ella se independice, compre ropa, se llene de deudas. Bueno, pero el tema es también secundario, ya que lo importante de este libro es la forma en la cual Gustave Flaubert trabaja la novela, que es una forma muy moderna de hacer literatura, donde el autor, el yo del autor desaparece y es como una especie de novela mucho más moderna, y se ve estructurada de una forma mucho más reflexiva y rigurosa, ¿no? Pero la sociedad francesa de esa época le critica a Flaubert el tema, ¿no? ¿Por qué vas a escribir sobre este tema, ¿no? Que es un tema escandaloso. Acá somos conservadores, no queremos que nadie hable cosas que no se deben, ¿no? Y eso en lo público, ¿no? En lo público la gente pues conservaba sus apariencias, y de repente en lo privado sí había todo tipo de reflexión. Entonces van a ir a juicio, y a Baudelaire le van a hacer sacar algunos poemas, y Gustave Flaubert en su defensa dice: Madame Bovary soy yo, ¿no? Entonces dice, o sea, ¿qué me acusan de una obra literaria si yo soy el creador, yo la inventé, ¿no? Esto es ficción. Madame Bovary soy yo. Entonces, ¿cómo van a acusarme de que yo he creado? Entonces, ese poder que tiene el arte. Pensemos en ese poder que tiene el arte para provocar escándalo, o que tenía en su momento, y también ahora tiene. Pero creo que ahora es más complicado ir a la cárcel por esos temas. De repente, por otros temas polémicos en ciertos países sí, ¿no? Entonces vamos a ver que Baudelaire tiene esa circunstancia a la hora de publicar su libro. Entonces él más o menos, Baudelaire fallece a los 46 años. Y bueno, el gran amor de su vida es como dicen muchos biógrafos, una mulata, una mujer morena, que él siempre va a perseguir y van a estar juntos. Dina Duval, con la cual tiene una relación larga, a la cual le dedica algunos poemas también. Y bueno, además, él viaja pues a Bruselas con la intención de querer vivir de su arte, da conferencias gratuitas, da conferencias cobrando lo mínimo y nadie asiste. Imagínense ustedes, Charles Baudelaire quiere dar conferencias, imagínense todo lo que él sabía, todo lo que él había estudiado, todo lo que él conocía, iba a dar una conferencia pues cobrando, no sé, pongamos $10 y nadie iba, ¿no? A nadie le importaba porque lo conocían tal vez, pero no les importaba y nadie iba. Entonces no puede vivir de su arte, recibe una herencia de una casa que vende su familia, se lo gasta, lo dilapida. Empieza a traducir de manera muy vigorosa a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es uno de los grandes referentes de este artista, ya que ambos, si nos ponemos a pensar, ambos tienen una vida de una forma exacerbada en los márgenes de lo que sería lo cotidiano, en los márgenes de lo que sería lo socialmente aceptado, ¿no? Por ejemplo, Edgar Allan Poe, que es un escritor norteamericano, él también es un genio desde muy joven, redacta mucho, tiene bastante impacto en su propia sociedad, pero se dedica pues a los excesos, tiene muchas tragedias, y eso va a llevar a que haga una obra sombría, ¿no? La obra de Edgar Allan Poe, por ejemplo, en su poema El Cuervo, en sus cuentos, vamos a observar también que por una parte es muy sombría, pero por otra parte es muy analítica. O sea, la gran lucidez que hay sobre este arte. Entonces, tanto Poe, este autor, Edgar Allan Poe, y Baudelaire tienen una relación muy empática. Ambos son muy parecidos
y además tienen un cierto margen de contemporaneidad. Esto lleva a que Baudelaire se dedique a traducirlo. Lo traduce mucho, le dedica muchas traducciones y estudia también su propia obra. Y bueno, finalmente Baudelaire participa también en algunos enfrentamientos post-Revolución Francesa. Acuérdense que la Revolución Francesa es uno de los primeros enfrentamientos mundiales contra la hegemonía de los reyes, ¿no? O sea, antes de que ustedes, por ejemplo, antes de las elecciones que tenemos democráticas, existían los reyes y su poder era eterno, o bueno, en todo caso se trasladaba a sus hijos, y la gente tenía que estar por debajo de él, ¿no? Y bueno, los franceses hacen una revuelta contra los reyes, los mandan a la guillotina, les cortan la cabeza, y eso provoca pues una serie de revoluciones y rebeldías post Revolución Francesa. En esa época está este autor del cual les cuento, ¿no? Que curiosamente nace pues en 1821, o sea, justamente el año en el cual mi país, Perú, se independiza, ¿no? Un dato muy curioso, ya que nos puede plantear la época y la historia, ¿no? Que era una época donde también se independizaron muchos otros países de Latinoamérica, bueno, de lo que conocemos como Latinoamérica, que antiguamente era el virreinato español, y muchos países se rebelaron contra esa corona. En esas épocas nace Baudelaire, crece en una sociedad, como ven ustedes, modernizada, una sociedad sórdida, una sociedad ya donde la vida era, si bien los reyes tenían todo jerarquizado, la modernidad con la burguesía va a ser otro tipo de poder que controla también la vida, así que no van a ser tan libres como los de la Revolución Francesa buscaban, ¿no? La solidaridad, el amor, la igualdad, la libertad, esos grandes valores que van de alguna forma a ser medulares, ¿no? Esa es de alguna forma su vida, una vida con muchos excesos, muchas tragedias, muchas carencias, mucha incomprensión. Es curioso cómo en Bruselas, como les cuento, no ganó nada con sus conferencias, y cómo ahora, cuando ya está muerto y es aceptado a nivel mundial, la gente puede pagar, por acá apunté, miren ustedes, puede pagar 23 mil millones de euros, ¿no? Miren todo lo que han pagado, perdón, 23.000, no, 264.000 euros, ¿no? Lo que pagan por un papel escrito por este autor en estas épocas, y cuando él estaba vivo y daba sus conferencias y tenía necesitaba pues vivir de algo, no podía. Y ahora que ya pasaron los años, miren ustedes qué curiosa es la vida, la ironía, ya tiene pues esta circunstancia, ¿no? Bueno, entonces voy a terminar leyendo algo más de este autor. Acá tengo una obra que es sus poesías completas, y justo ayer, cuando pensaba en sus 200 años, que personalmente a mí como escritor, como lector, me parece interesante, ya que es muy poco si pensamos, ya que también por estas épocas se celebran los casi 700 años del nacimiento de Dante, ¿no? Y también se celebra el nacimiento de Hölderlin, y también podemos pensar también que estamos prácticamente a 100 años de la escritura de Trilce, de Joyce, de T.S. Eliot y otros artistas, es decir, no ha pasado prácticamente nada. Y si analizamos Las Flores del Mal, por ejemplo, que se publican en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, de 1850 en adelante, son contemporáneos muchas obras que ahora se siguen leyendo o conociendo, como las de Rubén Darío, que se publica en 1888, ¿no? Que me parece datos curiosos para observar que en realidad, bueno, Las Flores del Mal es de 1857, ¿no? Para observar que no es tanto el tiempo, y sí es bastante la influencia que logra en toda la forma de pensar nuestra contemporaneidad, ¿no? No solamente Sartre, como les digo, no solamente es el que piensa su obra, también hay otros pensadores como Walter Benjamin, que le dedica una obra a Baudelaire, donde él habla del famoso flaneur, ¿no? Para Walter Benjamin, que es un pensador marxista, él plantea la idea de que la modernidad también pues, es una cadena para el ser humano y hay que escapar de ella, y él habla de la ciudad, de cómo la ciudad tiene un orden artificial que hace de la vida una monotonía, una especie de cárcel, ¿no? Y eso sirve para explicar, pues, él explica de esa forma a Baudelaire como un ser que está atrapado en esa lógica. Luego también, por ejemplo, hay otros tipos de escritores que hacen su obra sobre él, Roland Barthes también, por ejemplo, pero también en la poesía, ¿no? El propio Rubén Darío
es uno de los poetas latinoamericanos que más se influencia de este autor. Y si ya venimos a las épocas más recientes, por ejemplo, recuerdo a Roberto Bolaño, que es un novelista chileno. Él dice en una conferencia algo muy interesante, que hay dos poetas que de alguna forma te educan, ¿no? El poeta juvenil y el poeta sabio. Y el poeta juvenil es el famoso Arthur Rimbaud, ¿no? El Arthur Rimbaud es el poeta joven que se escapa de su casa, que escribe como rebeldía y que de alguna forma desobedece al orden, ¿no? Desobedece al poder, no quiere participar en el poder, se da cuenta que el poder es una cárcel finalmente. Pero está el otro poeta, el poeta sabio, que es Charles Baudelaire, que es el poeta que ya sabe todo lo del poder, sabe todo lo que significa habitarlo y que vive dentro de él y que se aprovecha y trata de buscar un punto medio dentro de él, ¿no? Entonces, para Bolaño explicaba que habían esos dos senderos que se bifurcan para la poesía moderna. Ahora, por otra parte, voy a leerles pues, bueno, antes de empezar mi siguiente lectura, por otra parte también se considera que Baudelaire es un gran místico, en un sentido de que de alguna forma la poesía de Baudelaire no solo se queda en las imágenes bonitas, sino él busca una filosofía, busca de alguna forma recuperar la infancia perdida de los hombres. Él tiene una frase muy interesante que seguro han escuchado, se suele a veces publicar por Facebook, en los muros lo comparten, y es una frase muy interesante, ¿no? Que dice la genialidad es la infancia recuperada, ¿no? El genio es el que recupera su infancia, y eso es lo que también nos invita a reflexionar este poeta. Para Baudelaire, esa infancia, esa recuperación de la infancia, viene también porque él tiene una extrema sensibilidad, una necesidad comunicativa que pocos tienen, que sería como una especie de Maradona para el fútbol, una especie de, no sé, de gran talento para comunicar la realidad, y eso es pues una fuerza que él siente como un imperativo, ¿no? De ahí que también lo consideran a él una especie de fuerza de la naturaleza. Entonces, en esa mística de la cual les hablo, él va a encontrar lo que se llama la correspondencia, ¿no? Que es algo que se va a analizar después, ¿no? Cómo el ser humano, él habla de cómo nos correspondemos con las analogías del universo, ¿no? Cómo el universo, su cuerpo, el cuerpo del ser humano, tiene relación con la propia naturaleza. Y él hace una reflexión de la poesía con la naturaleza, del humano con la naturaleza, de los símbolos, del cosmos, del universo, y a partir de sus poemas, él invita también a ese tipo de comunicación, ¿no? Que de alguna forma perdemos en una vida más guiada por el día a día, por las novelas o por la rutina. Por ejemplo, en este famoso poema que está en Las Flores del Mal, que justamente se llama Correspondencia, ¿no? Vamos a buscarlo por acá. Esa sensación de la rutina que él siente, esa sensación que lo asfixia, él lo llama spleen. Él es el que habla del spleen, ¿no? El famoso hastío, el famoso, esa sensación lo insoportable que puede ser la vida en la modernidad, donde no tenemos acceso a Dios, no tenemos acceso a otro tipo de lenguajes, estamos atados a la rutina, a ser simples hacedores de dinero en constante producción. Y eso en ciertas mentes sensibles se traduce como una rebeldía, como un rechazo, ¿no? Y bueno, en la correspondencia, entrando en su parte mística, él tiene, por ejemplo, la siguiente invitación a una especie de alquimia. Él es un gran alquimista de los sentidos, que obviamente no todos vamos a poder pues, acceder a su poesía de la noche a la mañana, ¿no? Los grandes poetas, los grandes filósofos, los grandes pensadores nos invitan pues a que nos esforcemos por llegar a ellos. No están a nuestra mano, es inútil pensar que de pronto vamos a entenderlo de la noche a la mañana. Hay que estudiar esta poesía, hay que leerla lentamente y tratar de descifrarla. Esa es
la mecánica también de los simbolistas. ¿Por qué es simbolista? Ya que está plagado de un lenguaje hermético, no es un lenguaje directo, no es como que yo te diga, mira, el sol es amarillo, ¿no? Es un lenguaje demostrativo que no es metafórico. Pero si yo te digo de repente el sol, la granada amarilla de la mente, cuando se oculta en el agua, produce pensamientos, ¿no? Ahí ya te doy una metáfora. Esa metáfora, ese no saber qué quiso decir, esa incógnita, esa es la invitación que nos hacen los simbolistas a descifrarlos, ¿no? Esa invitación a que el lenguaje sea un lenguaje cerrado, un lenguaje para unos pocos iniciados que pueden de alguna forma escucharlo y entender su propia vibración. Por eso invita pues a este poeta a una especie de estudio del propio arte poético. Y yo creo que en eso se basa esta idea del malditismo, ¿no? El poeta maldito, que es una famosa... lo del poeta maldito, donde se encuentra inmerso Charles Baudelaire, es un estudio que hace el poeta Paul Verlaine, ¿no? Él lo considera a Baudelaire y otros poetas como malditos, ya que son como una especie de poetas que nos invitan a pensar de otra manera, a reflexionar de otra manera, a de alguna forma abrir otro tipo de discursos en nosotros, ¿no? Entonces, de ahí el malditismo, ¿no? El malditismo como una suerte de pensamiento vedado, como una suerte de esencia que se encuentra dentro de ciertos frutos. Es como ese fruto del paraíso que nos dijo, que en la metáfora cristiana nos dicen, no comas el fruto del paraíso, ¿no? Es decir, el conocimiento, ¿no? El conocimiento como una suerte de ambrosía que a veces te abre la mirada, te abre la mente, ¿no? Que muchas veces se encuentra dormida. Entonces, este poeta Baudelaire nos invita a ese tipo de reflexión. Y ahora leamos correspondencia, dice, ¿no? Correspondencias. La naturaleza es un templo en donde vivos pilares dejan de vez en cuando salir confusas palabras. El hombre lo recorre a través de unos bosques de símbolos que lo observan con ojos familiares, como largos ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, vasta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Hay perfumes frescos como carnes de niños, dulces como los oboes, verdes como los prados, y otros corrompidos, ricos y triunfantes, teniendo la expansión de las cosas infinitas, como el ámbar, el bejuí, el almizcle y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. En esta poesía nos habla de algo muy interesante, ¿no? La naturaleza, dice, ¿no? La naturaleza es un templo en donde vivos pilares dejan de vez en cuando salir confusas palabras, ¿no? La naturaleza es un templo. La naturaleza viene a ser una correspondencia, la naturaleza mental. Pensamos en la simbología del hombre en sus libros como una suerte de bosque, ¿no? El bosque que es una biblioteca. Una biblioteca es un jardín, ¿no? En un jardín encontraremos pues lirios, encontraremos pues girasoles, encontraremos pues lianas, bugambilias, impertérritas de luz, encontraremos pues manglares, árboles, sauces, etcétera, ¿no? Un bosque diverso, un bosque que tiene colores y variantes. Esa es la naturaleza. Amigos, tuve una interferencia, regreso al tema, estábamos hablando sobre las correspondencias y la naturaleza, ¿no? Así como la propia naturaleza crea formas diversas, ¿no? Ustedes ven que la propia naturaleza, que no es el humano no controla la naturaleza hasta cierto punto. Obviamente podemos estudiarla, la controlamos, pero la propia mecánica del universo, pensemos en el universo, no lo controlamos, estamos inmersos en ella y queremos entenderla. Y esa tragedia o esa mirada del universo pues, puede ser pues, optimista para un Walt Whitman, ¿no? Walt Whitman habla de que somos seres universales cósmicos, que tenemos el mismo poder trascendente que el cosmos, pero para otros autores, como Schopenhauer, esa diferencia entre ser humanos y ser naturaleza es trágico, porque Schopenhauer, por ejemplo, dice que a la naturaleza no le importa la vida del ser humano. O sea, somos indiferentes. La naturaleza es indiferente a nuestra propia existencia, a nuestra propia humanidad, ¿no? Somos un punto más en este gran cosmos que no comprendemos. En Baudelaire,
en este poeta encontramos una reflexión sobre ello, ¿no? Es una reflexión de la correspondencia, de cómo el arte se corresponde con la propia naturaleza en el sentido de la diversidad. Y de ahí que llega la idea de las flores del mal, ¿no? Es decir, las esencias, porque al final de cuentas, y acá un pie de página, las esencias simbólicas es lo más interesante del arte poético. O sea, no leemos la poesía porque leemos palabras, leemos poesía porque leemos espíritus o esencias que nos inquietan, formas de ver, formas de pensar, que nos abren estados de ánimo incluso, ¿no? Tú lees un poema de Vallejo, te metes a ese estado vallejiano, lees un poema de Walt Whitman, te contagias de esa energía. Entonces, esas energías, esas esencias se encapsulan en una suerte de flores del mal, porque para Baudelaire él rechaza pues esta modernidad, ¿no? De alguna forma él se siente más cercano a una búsqueda más desde el abismo, desde la oscuridad, que también es lúcida, que también te presenta pues una cierta inteligencia, ¿no? No es el ebrio que bebe por beber, no es el borracho que está bebiendo porque desea embriagarse, es el que está buscando de alguna forma también un encuentro místico con la realidad, una suerte de vivir el arte, ¿no? Él es uno de los que está viviendo constantemente esa propia realidad, la realidad y él lo dice en muchos artículos, ¿no? Ahora recuerdo, hace unos años leía, por ejemplo, hay una parte en sus artículos que le dedica al artista moderno, y él habla pues de que el artista moderno es aquel que se siente hipnotizado con todo lo que observa, ¿no? Todo lo que observa le dice cántame, le dice escribe de mí. O sea, él encuentra en cualquier detalle un tema de composición. Y por eso es que en una parte de sus poesías él dice lo siguiente, dice, ¿no? Dice, sin embargo, bajo la tutela invisible de un ángel, el niño vendría a ser el poeta, y Baudelaire lo pone en mayúscula, dice, el niño desheredado se embriaga de sol, y en todo cuanto bebe y en todo cuanto come, encuentra la ambrosía y el néctar bermejo. Es decir, el artista como la persona que puede ver en la realidad que todos observamos, que nos aburre, ¿no? Tú ves un árbol, no te pones a pensar que ese árbol tiene algo que ver contigo, lo ves y de pronto sigues pasando, ¿no? O ves una nube, o ves, no sé, ves algo, ves un atardecer, o ves algo por tu ventana, cómo eso te puede llevar a otro tipo de reflexión. Y luego dice, él juega con el viento, conversa con la nube y se embriaga cantando el camino de la cruz. Y el espíritu que le sigue en su peregrinaje llora al verle alegre, cual pájaro de los bosques. Ahí en esos versos, ¿no? Él juega con el viento, conversa con la nube. Hay una relación del hombre con la naturaleza que vive todavía en los artistas, ¿no? De repente el hombre que es empresario está dedicándose pues al trabajo de pensar cómo aumentar su dinero, de repente cada uno con sus oficios, pero ¿quién está arrojado al canto, a la emoción de las cosas? Como dice Cernuda, el poeta es uno de los pocos que todavía observa. Y ese observar no es solamente mirar, ¿no? Es una observación lenta, una observación pausada de la realidad. Finalmente, al escribir estamos entrando al pensamiento humano, y al margen de nuestros nombres estamos conversando con la realidad humana interna, que posiblemente sea la más trascendental, ya que los objetos, como vemos, cambian, mutan. De los griegos lo que nos queda son sus palabras, de los romanos lo que nos queda son sus palabras, su lenguaje. Ahí se deposita de alguna forma la esencia. Entonces, en Baudelaire encontramos todo eso que vengo contándoles. Resumo para no darle tantas coordenadas y llegar a una conclusión. Encontramos por una parte al artista y la modernidad. Encontramos por otra parte el artista que busca lo místico con su arte, que no se conforma solamente como el romántico, con cantar a la patria, o de repente a un amor, o de repente a una suerte de pasado. Él quiere formar desde la poesía un pensamiento, ¿no? El artista como medium. Eso es algo muy importante, porque eso lo va a tomar luego Rimbaud, cuando Rimbaud habla del artista como visionario, como profeta. Él lo está reflexionando justamente de Charles Baudelaire, ¿no?
Para él es uno de los pocos poetas que realmente tenía una conexión más allá del lenguaje, más allá de la palabra, si está bonita o fea, o si está correctamente rimada, que son para mí estupideces, perdónenme, pero la gente se preocupa por rimar sus palabras y no por entrar en sí misma, y no por descubrir la realidad y reflexionar de la realidad, que es el trabajo honesto de un artista. Y yo creo que eso está muy presente en Baudelaire. Por otra parte, el hastío, que es el tiempo, que es algo que nos da la modernidad. Todos estamos llenos de rutinas, todos estamos llenos de tiempo, todos sabemos que hay un tiempo, y ese tiempo, mucha gente, aunque de repente no lo dice, es desgastante, ¿no? Te causa estrés, te causa tedio. El estrés, esta palabra que usamos ahora, el estrés, sería para Baudelaire, para su época, sería el spleen, pero no sería solamente el estrés de pronto de que estás aburrido, sino también era el propio no querer estar, el deseo ya de saber la finitud, el pensamiento último de la lucidez, que somos frente al universo, y ahí también se encontraba Baudelaire en esa reflexión. Todo eso pues lo lleva a él a tener una poesía que, aunque no es romántico por etapa, lo es por su propia obsesión con los sentidos, su propia vida, que es trágica, es una vida romántica, y por otra parte es un autor que simboliza o encarna eso que yo les digo, que es la lucidez del artista moderno, ¿no? Un artista moderno es el que piensa sobre su arte, reflexiona sobre su arte y puede además crearlo mediante una reflexión. Todo ello pues es bastante interesante para entender nuestra propia contemporaneidad, nuestro propio presente. Sigue siendo de alguna forma la vida algo automatizada, sigue siendo de alguna forma el presente, de alguna forma, qué sé yo, hastiante para muchos, no lo sé, posiblemente, y sin embargo la poesía de Baudelaire se encabrita del tiempo por la belleza también de su lenguaje. No se olviden que encontramos por una parte un artista lúcido que piensa filosóficamente lo que escribe, y además también que se pone imperativos formales, ¿no? Vamos a encontrar sonetos, vamos a encontrar ritornelos y varios tipos de poesía, ¿no? Y bueno, es un gran lector, digamos, ¿no? No es un poeta que escribe por la emoción, escribe por la emoción sí, pero de la sabiduría de la lucidez última que te da el vivir con lucidez sombría a veces, o con una mirada muy abierta que te permite ver pequeños detalles. Y bueno, como término, también vamos a encontrar esta famosa invitación que él hace. Él es uno de los primeros poetas que saluda a sus lectores, ¿no? Antiguamente el poeta pues era un ser encerrado en su mundo, atrapado en su realidad, que no hablaba con los lectores, que se encontraba pues en su torre de marfil y que bajaba a veces y que cantaba y que nadie lo conocía, ¿no? De repente un artista así de la modernidad sería Rilke, ¿no? Rilke era el artista que para escribir sus poemas se encerraba en casas que en muchos metros eran silenciosas, no tenía que sufrir porque al lado conversaban, porque por acá llamaban por teléfono, porque su hermana entraba a su cuarto. No, él se sentaba y escribía con el silencio, no buscaba el silencio. No, Baudelaire no vive el silencio, vive atrapado por la propia modernidad, buscando el silencio, sí, pero también entregándose al bullicio, a esa música caótica que es la realidad de entonces y de ahora, porque son 200 años, amigos, que vivimos esta forma de ser que no es natural. O sea, no es natural que seamos explotados en el trabajo, que nos paguen pocos, que la vida sea miserable para muchas personas en el mundo, no solo en el Perú. Es una forma que nos han impuesto y que ya nos apagamos, que no pensamos, que no reflexionamos, que no cuestionamos, porque es sencillo, más fácil vivir y simplemente recibir lo que ya está, a ponerte a contracorriente, ¿no? Porque ponerse a contracorriente es decir no, y empezar a rebelarte contra ello es complicado, ¿no? Hay mucho rechazo y le pasaba a este poeta. Imagínense si ahora es complicado, para él también lo fue mucho. Todo ello va a generar pues una reflexión que lo van a usar filósofos, lo van a usar pensadores, lo van a usar cineastas, músicos, porque es una reflexión que aún nos sirve y aún nos invita al arte. Y bueno, y como les contaba, él es uno de los primeros que va a hablar con sus lectores. Y él va a decir lo siguiente, dice, en el inicio,
de las Flores del Mal, que le dedica a Gautier, dice lo siguiente, dice: lector tranquilo y bucólico, sobrio e ingenuo hombre de bien, tira este libro saturnal, orgiástico y melancólico. Si tú no has cursado tu retórica con Satán, el sagaz decano, tíralo, pues no lo comprenderías o me tomarías por un histérico. Pero sí, no te dejas hechizar, tu ojo sabe sumirse en los abismos, léeme para aprender a quererme. Alma curiosa que sufres y vas en busca de tu paraíso, compadéceme, si no, te maldigo. Y luego dice lo siguiente, ¿no? Es una forma muy interesante de manifestarse frente al lector, ¿no? Esto está en un poema que es un epígrafe, que está como introducción a uno de sus poemarios, justo que les comentaba, y es una forma diferente de hablar con tu lector, ¿no? Generalmente se cree que el poeta debe estar escondido, oculto, debajo de sus propias ideas, ¿no? Bueno, y para terminar, quiero leerles, bueno, ya me extendí bastante, se puede todavía contar mucho sobre este autor. Para terminar este homenaje por sus 200 años de nacimiento, voy a leerles el poema Bendición. Yo reflexionaba sobre este poema que tiene un título muy curioso, ¿no? Bendición, que es curiosamente uno de los primeros poemas del Spleen e Ideal, por acá está como Spleen e Ideal, y nos habla, este poema nos habla pues del nacimiento de un poeta en la modernidad, ¿no? Nos habla del nacimiento de un poeta en la modernidad y nos dice lo siguiente, ¿no? Que me parece muy curioso y me parece muy gracioso, ya que se llama bendición cuando él justamente es considerado un maldito, ¿no? Un maldito por no dedicarse justamente al fluir propio de la vida burguesa, ¿no? Y se llama bendición y leamos lo siguiente. Dice: cuando, por un decreto de las potencias supremas, el poeta aparece en este mundo enojoso, su madre, aterrorizada y profiriendo blasfemias, crispa sus puños hacia Dios, que la coge con piedad, ¿no? Esta imagen, ¿no? Cuando el poeta nace, la madre agarra sus puños y mira a Dios y le dice, ¿no? Ah, no haber parido un nido de víboras antes que alimentar esta irrisión. Maldita sea la noche de placeres efímeros en la que mi vientre concibió mi expiación. Puesto que me escogiste entre todas las mujeres para hacer el disgusto de mi triste marido, y no puedo arrojar a las llamas como una carta de amor este monstruoso desmirriado, haré recaer tu odio que me abruma sobre el instrumento maldito de tus ruindades, y he de torcer de modo tal este árbol miserable para que no puedan brotar sus yemas pestilentes, ¿no? Cómo la madre se queja ante Dios porque le dio esta condena, ¿no? Ya para la época de Baudelaire, ya el poeta ya es condenado, ya no es el personaje que era antes, que tenía una dimensión histórica, que podía ser querido por la sociedad, escuchado, ¿no? Ya, el poeta ya pertenece al gran catálogo de objetos que tiene la modernidad, ¿no? Tú vas a un mercado y encuentras papas, encuentras microondas, encuentras telesplasmas, encuentras poesía. Entonces, la poesía, como bien lo dice Walter Benjamin, entramos al arte en la época del producto, ¿no? El arte como producto estético. O sea, el arte ya es un producto que cuesta tanto el precio y que se vende en tal lugar y que lo compramos y lo difundimos, ¿no? Con este punto, Baudelaire no es ajeno, Baudelaire no es purista, al contrario, él se clava frente a ello y lo usa a su favor, ¿no? Por eso es que da conferencias. Se pone a dar aunque nadie va a dar conferencias, imagínense ustedes este poeta que se ve tan escapista, se enfrentaba a un público, porque él ya se da cuenta de que debe usar el público a su favor. Si quiere ser escritor, quiere ser artista, no puede estar en contra de un público, al contrario, tiene que de alguna forma establecerse y de alguna forma también usarlo a su favor. Entonces es una lucidez también que nos da este poeta. Y sigo leyendo este famoso poema Bendición, y dice: ella vuelve a tragarse así la espuma de su odio, y sin comprender los designios eternos, ella misma prepara en el fondo de la gehenna las piras consagradas de los crímenes maternos. Mas, bajo la tutela invisible de un ángel,
¿no? Ese detalle. Y un detalle que hoy día justo leí en el muro del Facebook del poeta Carlos López de Gregory, que es un poeta que tengo agregado en mi Facebook. Él puso algo que me pareció curioso, un dato que ustedes pueden encontrar en su muro, que decía que Baudelaire, antes de morir, porque él muere ya perdiendo la razón, unos 4 meses antes empieza a perder la razón, la coherencia. Bueno, tampoco sabemos si la tuvo totalmente, ¿no? Era, de alguna forma, tenía un cierto desequilibrio, pero no llegaba a ser un loco, ya que escribía, publicaba, tenía una constancia. Yo creo que lo que separa la locura, el loco estaba pues sin hacer nada, estaba consumido en su demencia. En cambio, el que es artista parece loco, pero hace arte, publica, escribe, entonces, hace algo, hace una reflexión que es loca para su propia cotidianidad, porque obviamente que no todos son Charles Baudelaire, es uno de miles de autores, es uno contra toda una sociedad que no quiere ser así, no vive así, y no busca tampoco ello. Entonces, esta lucidez, ¿no? Y leía en la mañana, les contaba, leía el muro de Carlos López de Gregory y decían que cuando Baudelaire muere, antes de morir le hace una especie de exorcismo, ¿no? Que me parece muy curioso. Quizás lo hace su madre, que tenía esa mirada, pero dicen que le hacen una especie de... le sacan el demonio, dicen, ¿no? Bueno, no lo he confirmado, lo dejo para que lo investiguen, pero me parece un dato muy curioso. Y sigo leyendo. Juega con más bajo la tutela invisible de un ángel, el niño desheredado se embriaga de sol. Y en todo cuanto bebe y en todo cuanto come, encuentra la ambrosía y el néctar rojo. Lo que les leí hace un rato, ¿no? Cómo encuentra el artista, cómo encuentra la belleza en lo que sea, ¿no? Cómo encuentra la belleza en un atardecer, en una comida, en simplemente vivir, en simplemente estar y existir, ¿no? Juega con el viento, charla con la nube y se embriaga cantando en el camino de la cruz. Y el espíritu que le acompaña por su peregrinaje llora al verle alegre como un pájaro del bosque. A todos los que quiere amar le observan con recelo o se envalentonan con su tranquilidad. Buscan que quien primero le cubrirá de oprobio y prueban con él su ferocidad, ¿no? Cómo la gente se mofa del artista, cómo la gente en la modernidad cómo no lo respetan, y eso es una que está ya en Baudelaire. Ojo con esto, mira, dice, buscan quien primero le cubrirá de oprobio. El oprobio es ese insulto, ¿no? Cómo se insulta, cómo se quiere mancillar a otra persona, y después prueban con él su ferocidad, cómo son feroces. Y esto que le pasa a Charles Baudelaire, también le pasa a Borges, también le pasa, pensemos en el cuento Paco Yunque, pensemos en el cuento de Rubén Darío, que está en el libro azul de 1888, que se llama El Rey Burgués. ¿Por qué creen que se llama El Rey Burgués? Porque es una crítica a la burguesía. La burguesía todo lo hace objeto vendible y nos desacraliza la propia relación con el arte, ¿no? Es lo que justamente les comentaba que leía de Kandinsky, ¿no? Cómo se deshumaniza el arte. Lo que también hablaba muchos autores en realidad, ¿no? Es una gran reflexión sobre cómo la modernidad nos hace cada día más vacíos, cada día más vanos, cada día menos pensantes, etc. Y sigo leyendo. En el pan y el vino, destinados a su boca, mezclan ceniza con impuros salivazos, ¿no? En el pan que come el poeta, escupen, ¿no? los otros. Mezclan ceniza con impuros salivazos. Con hipocresía tiran todo lo que él toca y se acusan de poner sus pies en sus pasos, ¿no? ¿Cómo son hipócritas con el artista, ¿no? Y luego dice, su mujer va gritando por las plazas públicas. Ya que él me encuentra bastante bella para adorarme, desempeñaré el papel de los ídolos antiguos y como ellos quiero hacerme adorar de nuevo. Y me embriagaré de nardo, de incienso, de mirra, de genuflexiones, de carnes y de vinos, para saber si puedo, de un corazón que me admira, usurparle sonriendo los homenajes divinos. Y cuando me hastíe de esas farsas impías, pondré sobre él mi frágil y fuerte mano, y mis uñas, semejantes a las de las arpías, sabrán labrarse un camino hasta su corazón. Como un pajarillo que tiembla y que palpita, arrancaré ese rojo corazón de su seno, y para saciar mi bestia favorita, se lo arrojaré al suelo con desdén, ¿no? O sea, la madre del poeta le grita a Dios, ¿por qué me has dado un hijo poeta? Y la novia del poeta quiere sacar el corazón del poeta y tirarlo al suelo. Para que, como dice acá, para saciar mi bestia favorita, se lo arrojaré al suelo con desdén, ¿no? Como Baudelaire en el poema Bendiciones, ¿no? Bendiciones,
cómo es irónico, ya que uno pensaría, pues, ¿no?, que el poeta va a ser bendecido, porque es alguien que se conecta con las realidades más y yo no me refiero a cualquier charlatán del montón que escriba cualquier tontería y que diga que es poesía, ¿no? Yo me refiero a los pocos realmente tocados, ¿no?, que no son muchos por generación. Hay un Vallejo en toda su generación, hay un Verástegui en toda su generación, hay un Miguel Ildefonso en toda su generación. Entonces hay un Rubén Darío en toda su generación. No son miles, son unos, y luego hay muchos buenos, muchos muy buenos, muchos mediocres, muchos malos y muchos malísimos, y así, ¿no? Entonces, como lo decía, y vuelvo a repetir a Kandinsky, ya que lo leí hace unas horas, hay un triángulo, ¿no? El triángulo, pensamos que hay un triángulo, en la punta de arriba del triángulo solo se encuentra el genio, y en las partes de abajo se encuentran los otros autores que se conectan con otro público. La parte de abajo del triángulo le pertenece, pues, a los que son más populares, ¿no?, según esta teoría. Coelho, por ejemplo, lo lee todo el mundo, ¿no? Coelho es la parte de abajo del triángulo, ¿no? Es el lector que todo el mundo lee Coelho, todo el mundo lee a Cuauhtémoc Sánchez, todo el mundo lee, no sé, Sofocleto, etc. En las siguientes partes del triángulo, estas partes que están acá verticales o que están echadas de alguna forma frente al triángulo, antes de la cúspide se encuentran los artistas que están ascendiendo, ¿no?, que pueden ascender o que pueden bajar, ¿no?, según cómo ellos se consideren y cómo ellos respeten su propia creación. Y arriba, en la punta, está solo el genio. El genio está arriba, y él es el que está, como está arriba, no es reconocido sino hasta que el triángulo cambia y todo lo que él planteaba se vuelve el piso. Nosotros ahorita vivimos el piso del triángulo que Baudelaire dominaba en su época. Baudelaire era la cúspide del triángulo, y ahora vivimos nosotros en el piso, porque todos tenemos un poco de baudelerianos. Todo escritor que es consciente de la poesía va a tener necesariamente que leer a ese autor, y va a tener de alguna forma que enfrentarlo, ¿no? Lo enfrenta Vallejo, lo enfrenta Verástegui, lo enfrenta Rubén Darío, etc. Y continúo leyendo este poema Bendición. Y dice: al cielo, donde su ojo ve un trono espléndido, el poeta, sereno, levanta sus brazos piadosos, y los vastos fulgores de su espíritu lúcido, los vastos fulgores, ¿no?, los vastos fulgores, hermosa metáfora que se las dejo para que la saboreen, le esconden el semblante de los pueblos furiosos. Sé bendito, Dios mío, que das el sufrimiento como un divino remedio a nuestras impurezas, y como la mejor y la más pura esencia que prepara a los fuertes a las santas voluptuosidades. Ya sé que tú guardas un lugar al poeta en las filas bienaventuradas de las santas legiones, y que lo invitas a la eterna fiesta de los tronos, las virtudes y las dominaciones. Sé que el dolor es la única nobleza en la que jamás harán mella el mundo y los infiernos, y que es menester para tejer mi corona mística mandar sobre todos los tiempos y todos los universos. Miren ustedes cómo se siente él como artista, ¿no? O sea, tú puedes decir, no, pero qué egocéntrico, ¿no? ¿Cómo puede pensar que el poeta puede mandar por todos los tiempos y todos los universos? Imagínense ustedes tener esa mirada del arte, ¿no? Esa trascendentalidad, esa trascendencia que mucha gente que no la concibe la puede ver, como lo que me contaba un amigo que decía, esa famosa frase que me decía un amigo: mucho para tu cabeza, ¿no? Demasiado para tu cabeza, hermano. Demasiado para la mente. Ese es el Baudelaire. Por eso también Baudelaire, no crean que era muy querido. Era más bien, no era muy cercano a sus coetáneos, ¿no? Había toda una polémica. Y bueno, y luego dice lo siguiente, ¿no? Dice: más las perdidas alhajas de la antigua Palmira, los metales ignotos, las perlas del mar, ensartadas por tu mano, no bastarían para esta bella diadema, deslumbrante y clara, porque sólo estará formada por la luz pura, tomada del santo lugar de los rayos primitivos, y cuyos ojos mortales, en todo su esplendor, no son más que espejos oscurecidos y quejosos, ¿no? Entonces, esa luz pura que tiene el poeta es la lucidez mayor del artista, ¿no? Hablamos, pues, de un artista universal, de un artista que nos revela toda una forma de entender la trascendencia humana, ¿no? No solamente es la palabra bonita de la metáfora bonita romántica, es el universo, es el hastío, es el aburrimiento, es el cuerpo, es la voluptuosidad, es el exceso, es la embriaguez. Y para terminar esta pequeña y espero nutritiva
conversación, charla sobre este poeta en sus 200 años que celebramos desde la ciudad de Lima, desde mi país, Perú. Quiero leer el último poema que es un poema que invita pues a la ebriedad, ¿no? Que no solamente es la ebriedad del vino, sino es la ebriedad de la virtud, la ebriedad de la poesía. Y se los quiero leer por acá. Vamos a buscarlo. Me parece que, a ver... Bueno, también hay muchos poemas dedicados al vino, ¿no? Al vino, hay varios poemas dedicados al vino, pero vamos a buscar por acá a ver ese poema que les digo. Ya, y con este poema me despido de esta transmisión. Este poema es uno de sus más conocidos cantos y es un poema que nos invita a esa famosa ebriedad, ¿no? No olvidemos, algo que me olvido antes de terminar, es que Baudelaire también era pues una suerte de dandy, ¿no? El dandismo, el famoso dandy. El dandismo viene a ser aquella persona que sería como una suerte de extravagante para una realidad, ¿no? Que busca, mediante su forma de vestir, mediante su forma de pensar, mediante su forma de ser, el dandy busca una singularidad, ¿no? Es alguien que se singulariza de una forma, y él también busca esa trascendencia, ¿no? O sea, él en su propia vida, no solamente en sus cuadernos de poesía, en su día a día vivía como un artista. Y eso también es la gran enseñanza de este autor, ¿no? Que no separa la realidad del arte, vive el arte, y de alguna forma ese vivir el arte, que no puede ser locura, ya que es un artista lúcido, consciente de los colores que usa, de las mentalidades que atrapa, que ciñe, de la lucidez, esencialidad, de esa sensibilidad simbólica con la que crea, nos invita pues a esa crítica. Y acá hay un poema muy famoso, que es el famoso poema Embriagaos, y dice: hay que estar siempre ebrio, todo se reduce a eso, es la única cuestión, para no sentir el horrible peso del tiempo que os destroza los hombros, obligaos hacia el suelo, debéis embriagaros sin cesar, ¿no? Para no sentir el tiempo que nos lleva a todos a la tumba finalmente, ¿no? Para no sentir el tiempo nos invita a embriagaos. Dice, ¿pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, como os plazca, pero embriagaos. Y si alguna vez os despertáis en la escalinata de un palacio, tumbaos sobre la hierba verde de una cuneta o una lóbrega soledad de vuestro cuarto, ¿no? Y si alguna vez te encuentras, dice, ¿no? en tu cuarto, te encuentras en una escalinata, o en la hierba, dice, preguntadle al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a lo que huye, a lo que gime, a lo que rueda, canta o baila. Observen toda esa mirada que tiene con el mundo. O sea, se conecta con el pájaro, con la estrella. El poeta es un ser que conecta toda la realidad, y por ende su lenguaje es tan visceral y tan vital, ¿no? Y luego dice, preguntad qué hora es, y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj os contestarán. Es hora de embriagarse, para no ser los esclavos martirizados del tiempo. Embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, como os plazca. Y bueno, ese es el famoso poema Embriagaos, de este poeta considerado el padre de los poetas malditos, Charles Baudelaire, uno de los padres de la poesía moderna, quizá el más importante poeta moderno, uno de los más influyentes pensadores, incluso para el ámbito filosófico, para que exista gente como Sartre, que exista gente como Jolivet, que es otro artista de esta época, novelistas, etc. Hay esa influencia baudeleriana. Y otro artista también que me estoy olvidando de mencionar, el Conde de Lautrémoc, ¿no? El Conde de Lautrémoc, que también tiene algo también de Baudelaire, pero él también lleva sobre todo el satanismo, ¿no? Porque ya es los cantos de Amador ya es un libro muy violento, que tiene un lenguaje muy cargado, muy denso, muy complicado, pero nos habla mucho de la violencia, de un mundo sin moral, ¿no? Un mundo donde no hay bien ni mal, y donde el personaje que narra esa historia carece de ese juicio, ¿no? De lo que es bueno y malo para el 90% de las personas. Bueno,
Él sería también como Edgar Allan Poe, como Verlaine, como Rimbaud, como Rubén Darío, como Vallejo en cierto modo, y como muchos otros poetas como T.S. Eliot, Joyce y muchos otros artistas más, herederos de toda la gran tradición de Baudelaire. Esta noche quise simplemente dar un breve, efímero homenaje a este artista, un artista total que no solamente escribía poemas, escribía ensayos, escribía artículos, escribía pequeños cuentos, escribía, también tiene por ahí un diario que se llama Mi corazón al desnudo, tiene cartas, tiene reflexión sobre arte, es decir, era un artista total, ¿no? Y estaba pues entregado a la tarea de escribir. Muere a los 46 años y desde entonces no deja de ser leído, no deja de ser estudiado, traducido, no deja de ser imitado y no deja de ser de alguna forma parte de la tradición que ahora estamos construyendo los artistas de esta época, que somos de alguna forma herederos y continuadores en muchos sentidos también del propio mensaje de Charles Baudelaire, para que no seamos víctimas del tiempo, para que no seamos simplemente sustancia material. Embriaguémonos, no solamente de vino, sino de virtud, de arte, de poesía, de pensamientos, de rebeldía, de todo lo que nos exalte. Yo creo que la poesía de Baudelaire, para terminar, su mensaje final es que busquemos en la vida, busquemos la exaltación, busquemos la elevación. En un famoso artículo que escribe Nicanor Parra, que es un escritor chileno, Nicanor Parra compara a Charles Baudelaire con Carlos Marx. Dice que Carlos Marx nos invita a la utopía de un mundo de igualdad entre los hombres, donde los humanos no seamos enemigos y no seamos esclavizados unos contra otros. Porque justamente Carlos Marx habla de la enajenación, ¿no? Si para Baudelaire el tiempo era lo que lo martirizaba, para Marx la enajenación, o en todo caso la plusvalía que nace del tiempo enajenado, porque finalmente cuando trabajamos damos tiempo, ¿no? Tiempo que no va a regresar. Finalmente el trabajo, te dan plata, obviamente, te pagan tu sueldo, pero tú das tu vida. Das tu vida que es única y que es irrepetible y que no va a ser, imagínate que mueres y bueno, en todo caso, algunos pensarán que sí, que hay otra vida, pero algunos pensadores más materialistas observan eso, ¿no? Que el hombre se encuentra atrapado en el tiempo y el trabajo nos atrapa y lo que damos es tiempo y es lo único que tenemos. Entonces, Marx habla de una revolución. Y Nicanor Parra dice, ¿no? Charles Baudelaire habla de otra revolución, que es la revolución del arte, ¿no? El arte nos revoluciona, obviamente. El arte es algo que si lo tomamos en nosotros, nos surte un efecto, porque es una suerte también de alimento, ¿no? Nos alimentamos con agua, nos alimentamos con el almuerzo, todo, pero el arte es un alimento mental. Entonces, Nicanor Parra comparaba pues a Baudelaire con una suerte de alquimista mental que nos invita a la exaltación, que nos invita a escapar, a huir de esa rutina. Y yo creo que en parte esa es la gran consigna, el gran mensaje de este artista. No vivamos en la rutina, escapemos de lo sombrío, busquemos la elevación de la materia carnívora que es el tiempo, de la monotonía que es el humano. Y quizá en esa huida, como Baudelaire, encontremos ese vuelo del albatros, ¿no? Que es el ave que vuela en una suerte de campo. Es un campo hermoso que me recuerda a esa frase que dice Ángel Izquierdo Duclos, ¿no? Campo de agramante, que es una especie de metáfora siguiendo la idea del albatros, ¿no? Hay un campo de agramante donde vuela el que lee, donde vuela el que canta, donde vuela el que se conecta consigo mismo, y eso es lo que Baudelaire nos invita a buscar, nos invita a recuperar esa ebriedad. Ha sido todo por hoy. Soy Julio Barco, transmitiendo desde Lima, mi ciudad, para todos ustedes en la plataforma Lenguaje Perú, y es todo el homenaje por los 200 años de el gran Charles Baudelaire. Nos vemos, que tengan unas buenas noches.